la merma de recursos para las políticas activas de empleo en nuestra comunidad y, por tanto, la continuidad de estos programas. Reclamar al Gobierno de España los 35 millones de euros que se dejan de percibir por la decisión del Ministerio de Empleo y Seguridad Social de no aplicar los criterios de distribución aprobados en la reunión de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales celebrada el 23 de junio de 2009, como literalmente recoge el certificado de fecha de 24 de mayo de 2012. La obtención de estos recursos posibilita el mantenimiento de las actividades de los ALPE y de los promotores de empleo en Andalucía. Exigir al Gobierno de España que articule y dote de manera suficiente un plan integral de empleo de Andalucía, así como lo ha hecho de forma extraordinaria en Extremadura, de forma que permita la continuidad de los ALPE y los promotores de empleo y que tenga en cuenta las características actuales del mercado de trabajo en Andalucía y que dé cobertura a las acciones y a los servicios que la Junta de Andalucía destina a combatir al desempleo. Asimismo, le ruego a la corporación que inste, y es una aportación que hago en este momento, al Gobierno del Ayuntamiento de Úbeda a realizar las gestiones oportunas para que con la aportación de 10.500 euros se pudieran mantener al menos 3 meses más el empleo de las 6 personas afectadas por ese recorte del Gobierno del Partido Popular de la Nación y de la financiación así de las políticas activas de empleo en nuestra ciudad. Bien, tiene la palabra señora Ruiz. No. Buenas noches. Perdón, señor Mendieta. Perdón. Tanto quería agilizar. El Grupo Andalucista va a votar a favor de esta moción. Tiene la palabra el señor Martínez. Muchas gracias. Bien, el Grupo Municipal de Izquierda Unida también va a votar a favor de esta moción, máxime teniendo en cuenta que el pasado día 17, hace unos pocos días, pues tanto el vicepresidente de la Junta de Andalucía como el consejero de Economía, Innovación y Empleo pues se reunieron con la ministra para exigirle un reparto justo del dinero del plan de empleo y de la política activa de empleo, y bueno, pues la ministra vino a decirle que no había vuelta de hoja. Por tanto, nosotros aportamos nuestro grano de arena y vamos a votar favorablemente a favor de esta moción. Gracias, señor Martínez. Tiene la palabra la señora Leiva. Pues gracias. Nosotros, en contra de lo que es habitual, cuando no hay competencia en materia local en las mociones, ya le adelanto que tanto en esta del Partido Socialista como en la siguiente que ustedes presentan del Partido Popular, después de analizarla con detalle desde que la tenemos desde el mes pasado, al ver su aplicación claramente localista y los despidos que han sufrido, en este caso, quienes ejercían como técnicos ALPE, vamos a votar favorablemente las dos. Y lo vamos a hacer deseando, desde luego, que se unificara y solicitando aquí que se unificara un documento conjunto de acuerdos que viniera a trabajar en la línea de garantizar, desde luego, la continuidad de los profesionales que ya venían trabajando a lo largo de los años en este ayuntamiento y, por supuesto, de los puestos de trabajo para un medio y largo plazo. Por tanto, sin entrar en el detalle del contenido, que sería de analizar y seguramente ahora se hará, tanto en una como en otra, vamos a apoyar las dos. Gracias, señora Leiva. Tiene la palabra la señora Ruiz. Vale. Bien, buenas noches. Bueno, pues tal y como explica la señora Leiva, yo tampoco quiero extender mucho más mi intervención, puesto que el siguiente punto de orden del día es la moción del Partido Popular y, por tanto, ahí haré uso de la palabra. Simplemente decir que el voto del Partido Popular va a ser contrario a la moción presentada por el Partido Socialista y, básicamente, bueno, y sin perjuicio de lo que desarrollaré a continuación, por 2 motivos fundamentales. Porque creemos que el foro de la presentación de esta moción es erróneo, es decir, no debe ser el Ayuntamiento de Úbeda, sino más bien el Parlamento andaluz, y también porque los destinatarios son erróneos. No debe ser el Partido Popular, no debe ser el Gobierno de la Nación y no debe ser, por supuesto, el Ayuntamiento de Úbeda, sino que debe ser el propio Partido Socialista y el Gobierno andaluz, que son los que están destruyendo las políticas activas de empleo. No tengo más que recordar que el Ayuntamiento de Úbeda no ha recibido absolutamente ninguna de las ayudas de políticas activas de empleo. Y cuando digo ninguna, lo digo literalmente, porque es que ni siquiera las que se nos han reconocido de Andalucía Orienta se nos ha hecho ningún ingreso a la fecha de hoy, cuando los trabajadores deberían de haber estado trabajando desde el día 3 de julio, lo cual es lamentable, porque son reconocimientos totalmente marginados y además en papel mojado.
Y simplemente eso, como digo, es el Partido Socialista y no el Partido Popular y, por supuesto, la Junta de Andalucía la que está mermando a esas políticas activas de empleo y la que está despidiendo y poniendo en la calle a los trabajadores que se insertaban dentro de esas políticas de empleo. Concretamente a casi 2.800 personas en lo que respecta a la Junta de Andalucía. Muchas gracias. Gracias, señor Ruiz. Tiene la palabra el señor Sánchez. Pues sí, no esperaba menos yo del Partido Popular y, sinceramente, la intención con la que hace pues más de un mes el Grupo Municipal Socialista presentó este documento, esta propuesta, era una intención positiva y yo creo que era una moción bien intencionada, por varias razones. La primera, porque estaba afectándose directamente a 6 personas que trabajaban en este ayuntamiento. Desgraciadamente no podamos decir que trabajaban en este ayuntamiento. La manipulación del alcalde del orden del día hizo posible que no tuviéramos ocasión de discutir ese asunto cuando realmente podría haber tenido alguna influencia política, pero evidentemente queremos discutirlo ahora porque tenemos muchas más cosas que decir. Yo también intervendré después en la moción que presenta el Grupo Popular con otros argumentos, pero desde luego creo, señora Ruiz, creo, señor alcalde, que sí es responsabilidad suya el haber decidido que no merecía la pena destinar tan solo 10.100 euros para que durante 3 meses trabajen 6 personas más en este ayuntamiento. Yo creo que eso sí es responsabilidad suya. Por lo tanto, aunque solo fuera por ese punto, ustedes tendrían que dar la cara, aunque sea en el Pleno, porque no dieron la cara ni cuando quisieron hablar con ustedes los empleados, ni cuando yo les mandé un escrito absolutamente respetuoso en el que les solicitaba que se explicara eso en comisión, cuando recibieron de la Delegación Provincial de Empleo una propuesta de resolución absolutamente reglada y normalizada en la que se aseguraba la financiación, en la que ustedes al principio del mandato del año ya firmaron un convenio en el que se comprometían y por lo tanto tendrían que tener los recursos para el 100% de la anualidad y sinceramente porque no entendemos cómo son capaces de despreciar el esfuerzo, la capacidad técnica, profesional y personal de 6 titulados que yo creo que no se pueden despreciar y deberían estar aportando valor añadido al trabajo que el Ayuntamiento de Úbeda puede hacer en relación con idear, con impulsar, con abundar en las propuestas relacionadas con la generación de empleo. Ustedes estuvieron peloteando de un lado a otro sin dar la cara. Ustedes estuvieron escondiéndose y lo que escondían eran sus miserias. Es miserable 10.500 euros, es verdad que es poco dinero, es una cantidad miserable, tan miserable como que con esa cantidad es posible que hubieran resuelto, aunque hubiera sido solo por 3 meses más, la situación de 6 familias. Ese es su estilo, están siendo exactamente fieles al estilo del Partido Popular. Atacan a los más débiles, no se enfrentan a los problemas, sino que los esconden. Y es verdad, detrás de engañifas, de excusas, de falta de respuesta, y no sé si de engaño, señor Robles, era mentira que se les había ofrecido a los Alpes la renovación, no se sabía muy bien si de 3, para dividirlos quizá. En las conversaciones que ustedes tuvieron con ellos, de alguna manera, ¿ustedes les propusieron que fueran solo 3? Pues díganselo claramente. Si estaban pensando en que eran 3, pues que díganselo. Sí, yo sé que ustedes ahora, como cierran ustedes y también eso lo han manipulado, ustedes manipulan para que ahora, en el último turno de intervención, usted me puede decir a mí todo lo que quiera. Claro, por eso se ríe. A mí no me da ninguna risa, señora Ruiz. Ninguna risa. Porque con lealtad estuvimos enviándole información y proponiéndole algo que nos parece razonable. Sí, lealtad. Sí, es que ustedes esa palabra, la verdad... Sí, con lealtad. Con lealtad estuvimos hablando con las personas que estaban afectadas
Con lealtad estuvimos hablando con la Junta de Andalucía, con la Consejería de Empleo, y con lealtad, y eso espero que lo pueda ratificar el señor alcalde, estuve hablando con él y comunicándome con él, hasta el último minuto. No, hasta el último minuto, incluso después del último minuto. El resultado, señora Ruiz, señor Robles, es que ustedes tienen en su conciencia el haber provocado el despido con alevosía y con ocultación de la verdad. Porque si lo hubieran hecho a las claras, por lo menos podrían haberle dado la cara a las personas que hayan llevado un montón de años trabajando maravillosamente bien para esta ciudad, en este ayuntamiento. Lo mínimo es haberles explicado que ustedes no estaban dispuestos por 10.500 euros a mantener 6 puestos de trabajo. Eso era lo mínimo, lo mínimo. Y creo que además de echarlos, de despedirlos y de aumentar el paro, como están haciendo todos los recortes del Partido Popular, ustedes están impidiendo que en el caso de que se pudieran conseguir fondos complementarios y en el caso de que la Junta de Andalucía pudiera obtener la financiación para impulsar esos programas, estas personas ya no podrían continuar de ninguna manera. Eso también lo han conseguido. O sea, que alevosía y dureza y misericordia es lo que ustedes han puesto encima de la mesa, su talante por 10.500 euros. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Se aprueba esta moción con los votos favorables del Grupo Socialista, Izquierda Unida, Partido Andalucista, Iniciativa Popular Obetense y votos en contra del Grupo Popular. Pasamos a la siguiente moción, en este caso del Grupo Popular, precisamente contra el despido de 2.800 alpes por parte de la Junta de Andalucía. Tiene la palabra la señora Ruiz. Muchas gracias, señor alcalde. Yo rogaría silencio en la bancada, aunque escuchen cosas que no les guste, porque nosotros hemos escuchado respetuosamente todo lo que no nos ha gustado del señor Sánchez y toda su demagogia. Bien. El Gobierno andaluz pretende aplicar un plan de despido de empleados vinculado a programas de políticas activas de empleo que pueda afectar aproximadamente a 2.800 personas entre promotores de empleo, agentes locales de promoción de empleo y orientadores laborales. La desinformación ha protagonizado todo este proceso, en el que la Junta de Andalucía no ha ofrecido a los afectados explicación alguna, mientras que le enviaba cartas de despido sin ni tan siquiera respetar los plazos de preaviso regulados en el Estatuto de los Trabajadores. El Gobierno andaluz, de manera torticera, se está amparando en los ajustes del Gobierno de la Nación para intentar vanamente justificar estas rescisiones de contratos, cuando la realidad es que la competencia de gestión en materia de políticas de empleo la tiene la Junta de Andalucía, y las comunidades autónomas pueden desarrollar políticas activas de empleo y financiarlas, en su caso, con las correspondientes partidas que los presupuestos de la comunidad autónoma sí establecen. Así, comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular ya han decidido mantener estos programas aportando recursos propios, y repito, aportando recursos propios y garantizando el empleo de los promotores de empleo y de los alpes. La aportación de recursos propios a través de los presupuestos de la Junta de Andalucía se justifica aún más si cabe después de conocer inaceptables datos de ejecución del presupuesto del Servicio Andaluz de Empleo del ejercicio del año 2011, donde se dejó sin ejecutar más de la mitad del presupuesto, es decir, un 57% del presupuesto del Servicio Andaluz de Empleo. Únicamente se ejecutaron 458 millones de euros de los 1.061 millones presupuestados, cuando, sin embargo, se recibieron casi 700 millones de euros de transferencias estatales. Es decir, ni gastaron los fondos propios, ni tampoco las transferencias estatales en materia de políticas activas de empleo, ni de empleo en general. A esta escandalosa ineficacia de la anterior Consejería de Empleo para ejecutar los presupuestos que tenía asignados, junto con la reciente eliminación de dicha consejería, negando el carácter estratégico y prioritario de las políticas de empleo, se suma ahora este plan de despido y evidencia la actitud del Gobierno bipartito de enterrar las políticas activas de empleo. Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular propone a este Pleno para su aprobación los siguientes acuerdos. El Ayuntamiento de Úbeda insta a la Junta de Andalucía, en primer lugar, a paralizar de manera inmediata el despido de 2.800 personas que componen los colectivos de los promotores de empleo, agentes locales de promoción de empleo y orientadores laborales. Y, en segundo y último lugar, continuar impulsando los programas de políticas activas de empleo, garantizando una dotación económica adecuada y la ejecución presupuestaria de los mismos en beneficio de los desempleados andaluces. Muchas gracias.
Gracias, señor Ruiz. Tiene la palabra el señor Mendieta. Pues podía haber comenzado el Partido Popular impidiendo los 6 despidos de Úbeda. Yo no voy a entrar en contramociones. O sea, un partido presenta una moción y ahora otro presenta otra moción para quedar por encima de los demás. Me parece que la moción del Partido Popular sobra y me voy a abstener porque me parece que a las personas de Úbeda lo que les interesa es la aprobación de la moción anterior. Gracias, señor Mendieta. Tiene la palabra el señor Martínez. Muchas gracias, señor alcalde. Bien, nosotros, con respecto a esta moción, tal como está presentada, echando la culpa a la Junta de Andalucía, pues creemos que es un ejercicio no solamente de cinismo, sino de hipocresía por parte del Partido Popular. Vamos a ver, que pretenda echar la culpa al Gobierno de la Junta de Andalucía cuando, ya se ha dicho en la anterior moción, cuando se han traído 400 millones de euros menos que el año pasado para las políticas activas de empleo. Un segundillo, sí. Córtalo un momento y ya está. ¿No? Bueno, la ha cortado un momento y ahora... Siga, señor Martínez. Muchas gracias. Cuando en vez de venir 300 millones de euros para el reparto, la conferencia sectorial solamente ha concedido 67 millones de euros. Cuando durante la tramitación de los presupuestos generales del Estado, el Pleno del Congreso de los Diputados rechazó con los votos del Partido Popular diversas enmiendas presentadas por grupos parlamentarios contrarias a la decisión de adelantar al 30 de junio el despido de los promotores de empleo, pues creemos que ya digo, que es un ejercicio de cinismo y de hipocresía que venga ahora a ponerse, bueno, en aladí de la defensa de estos trabajadores, cuando precisamente por esta política restrictiva en las políticas de empleo que está ejerciendo el Partido Popular a través de decretos ley, pues venga ahora a decir que la culpa es de otros justamente lo que hace. Efectivamente, como ya he dicho anteriormente, dos miembros de la Junta de Andalucía, el Consejo de Gobierno, el vicepresidente y el consejero de Empleo, se han reunido con la ministra, le vuelvo a repetir, le ha dicho que no, sin embargo a Extremadura, que gobierna el Partido Popular, sí le ha dicho que sí, le ha dado un crédito extraordinario más de 4 millones para que compense esa pérdida, y sin embargo, pues los 413 promotores de empleo, los 714 agentes locales de empleo, los ALPE, pues van a ir a la calle precisamente porque el Partido Popular no ha querido hacer las transferencias que debiera haber hecho en su momento. Por tanto, esto, bueno, se cae de su peso. Y ya digo, por quedar bien ante las 6 trabajadoras que quedan despedidas en Úbeda y el resto de Andalucía, pues ustedes presentan una moción que se le ha enviado desde Sevilla para que la presenten y la presentan, pero ya digo, es un poco para cubrir el expediente, pero que está totalmente tintada de oportunismo, de cinismo y de hipocresía. Por tanto, nosotros vamos a votar en contra de esta moción. Muchas gracias. Gracias, señor Martínez. Tiene la palabra la señora Leiva. Gracias, señor alcalde. Hemos expresado nuestro sentir en la moción anterior y lo volvemos a reiterar ahora. Nosotros hemos apoyado la moción que presentaba el Partido Socialista. Entendemos que, además de haberse tratado en su momento, incluso en la Comisión de Personal, donde se dijo que se iba a llevar, y también compartimos la argumentación por parte del Partido Popular, exigiendo a la Administración que tiene las competencias en materia de políticas activas de empleo que también cumpla con su obligación. Pero lo que no vamos a hacer es entrar en argumentaciones sectarias ni de un lado ni de otro. Lo que sí pedimos, y lo hemos hecho anteriormente y lo volvemos a pedir en esta moción, es que entendemos que lo deseable es que se unifique un documento conjunto donde lo que tenga que primar y lo único que tiene que primar es garantizar que se retomen los puestos de trabajo y la continuidad de los profesionales que ya venían desarrollando sus puestos de trabajo desde hace muchos años en este ayuntamiento, y creo que con un alto nivel de cualificación y de desarrollo de trabajo. Por tanto, lo deseable entendemos que debe ser eso y no una lucha ahora entre siglas partidistas que a nada nos van a llevar, desde luego, para el ayuntamiento y para los fines del buen desarrollo de nuestra ciudad. Gracias, señora Leiva. Tiene la palabra el señor Sánchez. Muchas gracias. Efectivamente, yo estoy de acuerdo con ustedes. Esta moción es innecesaria, pero esa es la manipulación a la que me refiero. El Partido Popular lo que quiere es contrarreplicar y buscar la manera de esconder su miseria. La miseria de que por 10.500 euros han sido incapaces de provocar la mejora a 6 familias, a 6 trabajadores y trabajadoras de nuestro ayuntamiento. Y ahora lo que quieren es quedar por encima.
esa es su táctica del rodillo y casi del rodillazo en el que están incluyendo la gestión también del Grupo Municipal, al igual que pasa en el Parlamento español. En este caso, señora Ruiz, señor Robles, lo que es facilísimo darle la vuelta a esta moción. Me he permitido hacer un juego y sencillamente lo único que hay que hacer es cambiar lo que ustedes dicen, porque es mentira, y decir la verdad. Dice ustedes, el Gobierno andaluz lo único que pretende es evitar un despido de empleados vinculados a los programas de las políticas activas de empleo que puede afectar a 2.800 personas. La desinformación que desde el Ministerio y los recortes injustificados del Partido Popular ha protagonizado todo este proceso en el que la Junta de Andalucía es la que ha ofrecido a los afectados explicación, mientras que el Partido Popular lo que hace es sentenciar por decreto. El Gobierno andaluz, de manera comprometida, lo que se está haciendo es esforzar por evitar los ajustes que el Gobierno de la Nación está aplicando, puesto que en realidad la competencia en materia de políticas activas de empleo es de la comunidad autónoma, pero es el Gobierno del Estado el que tiene que poner los fondos. Y es el Gobierno del Estado el que ha retirado los fondos a Andalucía. Y el recorte de esos fondos a Andalucía es más grave, porque está clarísimo que igual que ustedes fueron capaces de poner a España en la situación en la que están poniéndola, por esconder los presupuestos generales del Estado en una situación tremenda de crisis, ustedes, sí, se ríen también, han provocado... Sí. Ruego silencio. Ustedes están provocando que la prima de riesgo, que ya desgraciadamente la conocemos, esté en 640 y tantos. Y estábamos hundiendo a España cuando estaba en 300. ¡Qué barbaridad! Los salvadores de la patria, que lo que se ocupan es de machacar a Andalucía. Fueron capaces, son tan cínicos que se ríen de lo que estoy diciendo, fueron capaces de esconder los presupuestos de un país para ganar unas elecciones en una comunidad autónoma. ¿Les da risa? Son capaces de suprimir 300 millones de euros a Andalucía. ¿Por qué? ¿Y si se los dan a Extremadura? Explíquenselo ustedes, es muy fácil de explicarlo. ¿Por qué el Gobierno del Partido Popular ha reducido de forma tan brutal las políticas activas de empleo? El 57%. ¿Por qué las políticas activas de empleo las han sometido a una doble condena en los presupuestos generales del Estado? Y además a una reforma laboral tremenda. ¿Cómo se pueden amputar precisamente las políticas activas de empleo con 1.800.000 hogares que no es que tengan dificultades para final de mes, es que no tienen casi cómo empezarlo? ¿Cómo se puede recortar otros 1.600 millones de euros, un 5% en las prestaciones a los desempleados, cuando ya han anunciado también casi con sonrisa que va a haber más parados, que estas medidas son muy duras, que va a haber más parados? Las políticas activas de empleo, efectivamente, las ejecutan las comunidades autónomas, pero se financian a través de los presupuestos generales del Estado, con unos criterios que se acuerdan y el Partido Popular rompe esos acuerdos en una conferencia sectorial de empleo y asuntos laborales en donde están presentes todas las comunidades autónomas. Y ese reparto se hace injustamente, pues a Andalucía no se le actualizan los datos y dejará de percibir 396 millones de euros, de los cuales 35 son fruto de ese reparto injusto. Y si ahora, en el Congreso de los Diputados, el día 22 de junio, dice la ministra, haremos más con menos. Eso es lo que dijo ella el día 22 de junio cuando, en fin, en el diario de sesiones explicó sus políticas. Quiere decir que harán más parados porque le dedicarán menos presupuestos, ¿no? Ese es el milagro que esta señora le pide a la Virgen de Fátima. Pues sinceramente lo tenemos complicado. No, Fátima es su nombre, perdón, a la Virgen del Rocío.
pues esperemos que la Virgen del Rocío no esté con quien le pide que haga esos milagros con esa política. Y hay una señora parlamentaria del Partido Popular que se llama Susinos Tarrero, no sé su nombre, que en el que dijo en el debate en relación con este asunto que la minoración del gasto se había realizado siguiendo un criterio de eficiencia, es decir, y lo dice literalmente, que se reducen solo las partidas de gasto ineficiente. Entonces, si ustedes no creen que las políticas activas de empleo sean políticas eficientes, pues, ¿qué hacen proponiendo esta moción? Esta es otra más de sus contradicciones. Son, de verdad, alumnos aventajados del señor Montoro, porque es verdad que este señor sí que debe tener la eficacia en su parámetro de actuación. Creo que el planteamiento que ustedes hacen no es ni más ni menos que el ejemplo que antes le hemos puesto para hablar de Úbeda y hablar del poco esfuerzo que tendría que hacerse para que esas personas pudieran continuar su trabajo, como digo, por 10.500 euros más, 10.100 euros más, tan solo 3 meses más. Tan solo 10.500, tan solo 3 meses. Ustedes dijeron que no. En esta situación estamos en lo mismo. Ustedes les están diciendo que no a Andalucía precisamente porque Andalucía les dijo que no a ustedes en unas elecciones que ya tenían ganadas. No hay ni una sola razón, ni política, ni mucho menos económica, y ni mucho menos laboral, que justifique la barbaridad que, por supuesto, el pueblo andaluz no va a olvidar, en la que ustedes van a pretender convertir este mandato político. Un acoso a los gobiernos, al Gobierno de Progreso de Andalucía, que afortunadamente se ha constituido porque ese fue el resultado de las elecciones de la formación parlamentaria del pueblo andaluz, que dijo que no al Partido Popular. Por cierto, señora Ruiz, usted, además de decir lo que no recibe, podría decir también por qué no lo recibe. Díganlo todo, díganlo todo. ¿Puede usted decir que había recibido la proposición por parte de la Junta de Andalucía para continuar con el programa de Alpes? Pues lo debería usted decir, porque sí había recibido una proposición de resolución que se estaba tramitando con todas las de la ley en la consejería. ¿Y puede usted explicarle a los vecinos y a las vecinas de Úbeda y a este pleno, y que conste en el diario del pleno, por qué no han recibido todavía y no han cobrado todavía el Orienta? ¿Lo puede usted explicar? Yo le voy a decir que si es porque es que todavía no está completamente justificado. ¿Puede ser que sea por eso? Pues sí. Es por eso, señora Ruiz. Así es que haga usted el favor de decir todo lo que usted tenga que decir, no solo las mentiras que le escriban. Gracias, señor Sánchez. Tiene la palabra la señora Ruiz. Muchas gracias. Bien, ustedes se enzarzan y persisten en su afán de culpar al Ministerio de Empleo y Seguridad Social de los recortes del Estado y de la política de que se destroce las políticas activas de empleo, cuando bien han dicho que la competencia es competencia exclusiva y directa de la Junta de Andalucía en lo que a políticas activas de empleo respecta. Es decir, aquí la competencia no es del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, sino de la Junta de Andalucía. Y usted, como concejal, debería saber, señor Sánchez, que las comunidades autónomas no solamente se nutren de transferencias estatales, sino que también se nutren de recursos propios, incluso de transferencias de otras comunidades autónomas. Eso usted debería de saberlo para estar sentado ahí, como mínimo. También debería de poner un poco de atención, solamente por respeto a lo que yo he dicho antes, y es que las comunidades autónomas que sí siguen con estos programas de políticas activas de empleo lo están dotando a través de recursos propios y no de transferencias estatales, como por ejemplo la que usted ha renombrado en una y otra ocasión, la Comunidad Autónoma de Extremadura, entre otros ejemplos que yo he citado, que quizás eso es lo que Andalucía debería de haber hecho, máxime teniendo en cuenta que en el presupuesto del año 2011, en lo que a la partida presupuestaria corresponde al Servicio Andaluz de Empleo, tenía 1.061 millones de euros presupuestados, de los que casi 700 millones de euros no sabemos en qué se lo han gastado porque han desaparecido, o no se han ejecutado o no se han gastado. También es cierto que, hombre, teniendo en cuenta la gestión tan maravillosa que hacen ustedes con los ERES falsos, las prejubilaciones y los 1.500 millones de euros que malgastan, que eso sí que es la tónica de gobierno del Partido Socialista, que yo no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza de venir aquí a dar lecciones de moral. Sí,
Lo digo así de claro. De lecciones de moral y de gestión y de lealtad con lo que ustedes han hecho con el caso de los ERE. Porque a mí se me caía la cara de vergüenza. A mí se me cae la cara de vergüenza. Entonces, claro, como digo, es la tónica, de ustedes. O sea, ustedes, las vacas gordas, pues despilfarran el dinero, ustedes, bueno, ahora daré más datos del sistema. Yo lo he escuchado atentamente, por favor, respéteme usted a mí. Señora Ruiz, un momento. Igual que he pedido silencio y que no se ha intervenido y no se ha interrumpido las argumentaciones del señor Sánchez, rogaría que no se intervenga y mucho menos de palabra. Siga, señora Ruiz. No, que bueno, que es algo que ya sabemos todos, que ustedes, como siempre, parece que es el curso cíclico y natural de la política y de la gestión del Partido Socialista. Ustedes, en época de vacas gordas, despilfarran el dinero, colocan a los suyos y hacen barbaridades, auténticas barbaridades, tanto en las comunidades autónomas como en la gestión y la política a nivel estatal. Y cuando llegan las vacas flacas, que precisamente es lo que está padeciendo el Partido Popular, que ojalá pudiera tomar otras medidas, pero no puede gracias a la nefasta y a la, como digo, la desvergonzada gestión que han hecho ustedes durante 8 años de gobierno, pues ahora resulta que es, claro, mucho más fácil echarle la culpa al Partido Popular de las medidas que está tomando. Gracias a ustedes, y lo repito. A mí me gustaría preguntarle, señor Marcelino, porque claro, resulta que el Partido Popular tiene la culpa de todo, de los despidos y todo esto, ¿no? Bueno, pues aquí en la Junta de Andalucía, para que la gente lo sepa, se produjeron una serie de despidos antes de que se aprobaran los presupuestos generales del Estado. No de la comunidad autónoma, sino del Estado. Y le voy a decir cuáles fueron. Fueron 19 alpes que se despidieron en la Diputación de Córdoba, aparte de 30 y tantos alpes más que se despidieron en el Ayuntamiento de Cádiz y la Diputación de Cádiz. Y estoy hablando del 17 de marzo del 2012. ¿También lo despidió el Partido Popular, señor Marcelino? ¿Quién despidió a esos trabajadores? ¿Quién los despidió? Además, gobernados precisamente por el Partido Socialista. No, en Úbeda había que ir después. Si en Úbeda había que ir después. Sí, vamos a hablar de todo. Señor Sánchez, de todo. Insisto, porque no respeta el uso de la palabra yo se lo voy a explicar. de la señora Si tengo Ruiz, documentación, no se preocupe usted, yo se lo voy a explicar. Sí. Usted no está respondiendo. Perdone, señor Ruiz, un momento, perdone un segundo. Usted también pregunta en sus mociones, en sus demagogias, y nadie le responde. Sepa usted aguantar y escuchar, aunque no le guste lo que le está diciendo la señora Ruiz. Que eso lo dice usted, que yo estoy respondiendo a una pregunta, sí. Solamente he dicho una Señor Sánchez, palabra no está en el uso de la palabra. Pregunta. Señor Sánchez, no está en el uso de la palabra. Pues exacto. Le ruego silencio y que escuche atentamente lo que le está diciendo la señora Ruiz, por favor. Prosiga, señora Ruiz. Bueno, veo que usted se retrata por sí mismo. Continúo con lo que estaba diciendo. Aparte de estos despidos que, como digo, se produjeron antes de la aprobación de los presupuestos generales del Estado, por lo tanto creo yo que aquí el Partido Popular poco tenía que decir, y más cuando estos despidos se produjeron en organismos que estaban gobernados por su cuerda política, es decir, por el Partido Socialista. A mí me gustaría también que usted reflexionara pues de lo que ha pasado en el año 2010 y 2011, donde había 1.052 millones de euros en políticas activas de empleo en Andalucía, sin ejecutar en una comunidad autónoma que les recuerdo que tiene la tasa de paro más alta de España, de la Unión Europea, y podríamos decir que ya lo que nos falta es del mundo, ¿no? O sea, esto ya es vergonzoso. En los presupuestos del año 2012 aumentan, y digo, 1.052 millones sin ejecutar, y sin embargo en el 2012 aumentan ustedes los gastos de personal de políticas activas de empleo porque se ven obligados a integrar a un gran número de empleados externos que no se les sonará el nombre de FAFE, ¿sí? La famosa y estupenda y maravillosa Fundación Pública Andaluza de Fondo de Formación y Empleo, la FAFE. Pues yo le voy a decir a usted y a la gente que está aquí lo que es la FAFE, y pregúntele usted a un funcionario de carrera y a un laboral fijo que ha aprobado su oposición sin enseñar ningún otro carnet, y repito, ningún otro carnet que no sea el de identidad personal, a ver si a usted le suena eso. Pregúntele a usted qué opinan ellos de la gente que es personal externo de la FAFE. Y pregúntele también qué opina de la Ley 1/2011 de reordenación del sector público de la Junta de Andalucía, que es la mayor vergüenza y el mayor desprecio que se le puede hacer a los funcionarios de carrera. Porque con eso lo que han intentado ustedes es tapar la vergüenza de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Empleo, e integrar a todo este número de personas que son afines a su partido, incluidos familiares y amiguetes, sin ningún tipo de preparación y sin ningún tipo de posición en el sector público andaluz. Pregúntele usted a un funcionario de carrera cómo le sienta eso. Gracias a Dios está impugnada la ley y, por supuesto, está todo en suspenso, claro, como no podía ser de otra manera. Como digo, ustedes apuran hasta el máximo todos los recursos que tienen para mantener a sus siervos y a sus súbditos en la Junta de Andalucía. Incluso si, aunque tengan que echar a 2.800 personas, que como digo, es la Junta de Andalucía la que despide porque es la parte contratante,
entre los que se cuentan los agentes de desarrollo local, los promotores de empleo y rentabilidades laborales, incluso aunque les cueste echar a esta gente, y amparándose también, por supuesto, como no podía ser de otra forma, los recortes de Mariano Rajoy, claro, que a ustedes les ha venido de lujo. Y después de decir esto de la Junta de Andalucía, paso a hablar de Úbeda. Y es que en Úbeda el pasado 28 de junio pasaron muchas cosas, y yo se las voy a relatar para que la gente se entere. El pasado 28 de junio hubo una reunión en el Consejo Rector, en la Delegación Provincial de Empleo de Jaén. Además hubo Diputación Provincial, hubo un pleno de Diputación Provincial. Y resulta que mientras que yo estaba con la delegada de Empleo intentando llegar a una solución, que además dice usted que yo miento, que yo intenté dividir a los Alpes, o que no sé, lo que ha dicho usted antes, porque la verdad es que no lo he entendido muy bien. Bueno, pues yo le traigo aquí el acta del Consejo Rector, donde le voy a leer la intervención que yo tuve con la delegada provincial y lo que la señora delegada provincial me contestó, para que usted diga que yo miento. Pero es que aparte, la moción que yo he leído antes fue propuesta por el Partido Popular en la Diputación Provincial de Jaén, donde ustedes votaron en contra. Ustedes votaron en contra. Entonces, claro, lo mismo que usted me dice a mí, que no sabe cómo ha presentado esta moción, tampoco entiendo yo cómo ustedes tienen la cara dura de presentar lo que han presentado y además de todo lo que han dicho, porque no se puede ser más demagogo. En cualquier caso, yo me voy a remitir simplemente a lo que fue mi intervención, o a una ligera parte de la intervención que se recoge aquí, del Consejo Rector del día 28 de junio, precisamente de la UTDLT y de la situación que mantenían los Alpes en esta ciudad. Y en la parte que a mí respecta dice: argumenta la señora concejala del Ayuntamiento de Úbeda, doña Virginia Ruiz, que dada la situación económica por la que atraviesa su ayuntamiento y las necesidades del mismo, estarían dispuestos a seguir cofinanciando a la mitad 2 o 3 de los Alpes durante un año más. Durante un año más, no durante 3 meses, durante un año más, dije yo. Que se le quede bien esa idea, porque además eso fue lo que firmó el señor alcalde, no 3 meses. Un año más fue lo que firmó en diciembre, no 3 meses. Pues entienden que 3 meses no solucionan nada de cara a la realización de proyectos, estudios, máxime de la época estival vacacional en la que nos encontramos. Que el resto de Alpes podrían distribuirse en ayuntamientos de localidades con población menor a 20.000 habitantes y que fueran financiados por las diputaciones provinciales, que creo que además tienen superávit y tienen financiación suficiente como para hacerse cargo. De esta manera, ningún Alpe hubiera ido a la calle y ningún Alpe fue despedido, sería despedido. Y que por eso nos abstuvimos. Pues ¿sabe usted lo que me contestó la señora delegada de Empleo? Debería de saberlo, señor Marcelino, porque yo no sé qué hacía usted el día 28 de junio. Yo sí lo sé. Yo estaba allí en Jaén, intentando que estas personas tuvieran otra solución. Y el señor alcalde presentando esta moción en Diputación que ustedes votaron en contra. Sí, sí, usted estaba aquí, ahora voy a decir también lo que hizo. Si lo voy a decir, si lo tengo aquí, no se preocupe usted. Bueno, pues la señora delegada de Empleo me dijo que eso no era posible, que solamente podían mantenerse 3 meses más, pero que un año más no. Tenía que ser 3 meses más y con el condicionamiento que ellos nos impusieron. Eso fue lo que contestó la señora delegada de Empleo. Para que usted diga que luego yo miento. No, pero es que yo dije 2 o 3 Alpes durante un año más, que es muy distinto. 2 o 3 sí, y el resto municipios menores de 20.000 habitantes, financiados por la Diputación Provincial. O sea que voluntad política no hay por el Partido Socialista. Voluntad política no hay, porque soluciones se dieron alternativas y ustedes no quisieron acometerlas. No sé quién implanta la dictadura, señor Marcelino. A lo mejor no somos tan malos el Partido Popular. Pero le voy a decir lo que usted decía el 28 de junio. Usted el 28 de junio presenta este escrito, además viene el registro de entrada del 28 de junio. En lugar de irse a Jaén a hablar con sus colegas del Partido Socialista para intentar buscar una solución, presenta este escrito cuando sabía perfectamente que quedaban 2 días para que... No, 2 días no, el mismo 28 de junio se iba a dilucidar en el seno de Jaén qué iba a pasar con estos 6 trabajadores. Y usted lo sabía, o debería de saberlo porque para eso es concejal. Y no, el día 28 se dilucidaba allí, no el 30, porque el 30 era sábado. Hombre, el sábado no es un día laborable, creo yo, ¿no? Por lo menos en la administración pública. Sí, bueno, el registro, pero es que no estamos hablando de registro, estamos hablando de Alpes y de firma de despido de contratos, que esa es otra cuestión de la que quiero hablar. Ustedes presentan este escrito el 28 de junio solicitando una comisión extraordinaria de personal para tratar este tema, cuando deberían de haberlo hecho con un mes de antelación, porque ustedes, al igual que nosotros, éramos conscientes de la agonía. Sí, sí. Ruego silencio, por favor. Aquí está. Ruego silencio. Yo no me lo estoy inventando, ¿eh? Yo sé que no le gusta lo que está diciendo, pero le ruego silencio. Prosiga, señora Ruiz. No, cinismo no, lo tengo aquí. Prosiga, señora Ruiz. No, perdone, pero es que me le voy a decir más. Es que usted me está acusando de manipulación de documentos públicos, de un delito. Es que esto está aquí. Esto está aquí, esto lo presentaron ustedes, señor Marcelino, 28 de junio, último minuto, no hasta el último minuto, último minuto. Eso fue lo que ustedes hicieron.
Eso fue lo que ustedes hicieron. Y ustedes, al igual que nosotros, sabían la agonía que estaban pasando estas personas. Y tenían que haberse puesto en contacto con los de su cuerda política de la Junta de Andalucía, si esos que son tan buenos, los que son tan buenas personas, sí, con eso. Y eso es lo que tenían que haberle apretado ustedes las tuercas. No a nosotros, que confinanciamos un 30%, no un 70%, que es muy distinto. Exactamente. Por cierto, le voy a hacer otra pregunta, señor Marcelino. ¿Cómo es posible? Yo me lo planteo, ¿no? O sea, si de verdad hay tanta voluntad, como ha dicho antes el señor Diego Martínez, tanta voluntad de llegar a un acuerdo con la ministra de Empleo, el 18 o 17 de julio creo que era la reunión. Oye, ¿y cómo es posible que el 29 de junio ya estuvieran todas las cartas de despido firmadas por todos los Alpes? Hombre, yo tengo esa voluntad, pues yo me espero, ¿no? Digo, bueno, vamos a esperar a ver qué pasa, si hay otra vía de financiación, si llegamos a algún acuerdo, ¿no? O sea, el 28 de junio fue la reunión en Jaén y el 29 estaban firmados todos los finiquitos. Bueno, esto huele un poco raro, ¿no? Me parece a mí que esto ya estaba orquestado, pero desde hace muchísimo tiempo. Desde hace mucho tiempo. Y yo ya he dado datos antes. Del 17 de marzo ya estaban despidiendo a gente. 17 de marzo. Y yo creo que ya está. Creo que después de decir esto no tengo mucho más que decir. No tengo mucho más que decir. Plantéense ustedes por qué en 10 años se le ha cambiado el nombre 57 millones de veces a la UTE de Lete y a los Alpes, que empezaron llamándose UPE, después Alpes, después ADL, después ADEL, después UTE de Lete, FRAE, porque ni siquiera ustedes sabían qué régimen jurídico tenían estas personas, ni siquiera. A mí me han llegado a ellos diciéndome personalmente que estaban ya hartos del trato que estaban recibiendo de la Junta de Andalucía, hartos del estatuto jurídico, de que no se contemplaba su indemnización, de que no se contemplaba si tenía reserva de puesto de trabajo o no, cosa que la delegada provincial, también les recuerdo, ni siquiera supo, no fue capaz de decir al director del organismo, ni siquiera fue capaz de contestarle allí, porque ni ella lo sabe, cosa que es lamentable. Así que yo creo que nada más tengo que decirles, salvo que asuman ustedes su responsabilidad, déjense de demagogia y den la cara a ustedes, que son los que han tenido la culpa del destrozo de estas políticas activas de empleo y de que estas personas estén en la calle. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ruiz. Y pasamos a votación. ¿Votos a favor de la moción presentada por el Grupo Popular? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Hay que ver cómo cambia el cuento. Bien, pues se aprueba con los votos, decae con los votos de PSOE, Izquierda Unida, Partido Andalucista y los votos favorables del Grupo Popular, Iniciativa Popular Ovetense. Sale adelante. Sale adelante. ¿Lo he dicho mal? Me disculpa. Bien. Pasamos al punto número 16. Moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida de rechazo al proyecto de Gobierno Central sobre liberalización en materia de horarios comerciales. Tiene la palabra el señor Martínez. Muchas gracias, señor alcalde. Bien, la exposición de motivos. El pasado 2 de julio, el secretario de Estado para el Comercio anunció la intención del Gobierno... Párate, hombre, párate. Párate, tú quieres también respeto. ¿Comienzo? Cuando nos callamos todos igual que... Puede comenzar cuando considere oportuno. Bien, yo lo había considerado antes, pero en fin. El pasado 2 de julio, el secretario de Estado para el Comercio anunció la intención del Gobierno del Partido Popular de liberalizar vía Real Decreto Ley los horarios comerciales. Esta injusta medida supondrá el incremento de la hora de apertura de 72 a 90 horas semanales, así como del número de aperturas en domingo y festivos, que pasarán a ser 16, pudiendo las comunidades autónomas incrementar o disminuir ese número establecido en el mínimo de 10 días, 2 más de los consensuados actualmente en Andalucía. En nuestra comunidad autónoma, los establecimientos comerciales con una superficie menor de 300 metros cuadrados, estaciones de servicio, tiendas de conveniencia y comercios ubicados en zonas declaradas de gran afluencia turística, poseen un régimen de libertad horaria, es decir, pueden abrir libremente sin necesidad de modificar la legislación actual. Hasta ahora, el modelo actual garantizaba el equilibrio entre los diferentes intereses en conflicto, es decir, sindicatos, empresarios, ciudadanos y ciudadanos, donde se ha establecido una oferta diversificada que responda a las necesidades y demandas de los diferentes grupos de consumidores. La propuesta que se plantea desde el Gobierno central rompe el consenso y los acuerdos entre los agentes socioeconómicos implicados y aboga explícitamente por favorecer a las grandes superficies comerciales.
Además, el borrador del Real Decreto Ley que el Gobierno del PP ha puesto sobre la mesa vulnera las competencias de la Comunidad Autónoma y del Estatuto de Autonomía de Andalucía, que en su artículo 58.1 establece que nuestra Comunidad Autónoma asume competencias exclusivas, entre otras materias, sobre la regulación de los calendarios y horarios comerciales, respetando en su ejercicio el principio constitucional de unidad de mercado y la ordenación general de la economía. Desde Izquierda Unida tenemos claro que si el Gobierno central implanta la modificación del horario de aperturas comerciales a través de un Real Decreto Ley es a sabiendas de que es anticonstitucional. En este sentido, ya existe un antecedente sobre una sentencia del Tribunal Constitucional declarando inconstitucional la regulación en materia de horarios que estableció el Real Decreto Ley 6/2000 de medidas urgentes de la competencia en mercado de bienes y servicios. Por tanto, ante las negativas consecuencias que para los pequeños y medianos comerciantes supondría que el Gobierno central liberalizara los horarios comerciales a través de un Real Decreto Ley y la consiguiente vulneración de las competencias autonómicas de nuestra comunidad, el Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Úbeda plantea la adopción de los siguientes acuerdos. 1. Rechazar la propuesta del Gobierno central sobre la liberalización en materia de horarios comerciales al entender que rompe el consenso y el acuerdo entre los agentes socioeconómicos implicados y vulnera las competencias de la Comunidad Autónoma y el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Y segundo, dar traslado del acuerdo anterior al Ministerio de Economía y Competitividad, a la Consejería de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía y al Consejo Andaluz de Comercio. Gracias, señor Martínez. Tiene la palabra el señor Mendieta. Sí, el Grupo Andalucista va a votar a favor de esta moción, entre otras cuestiones porque no solo las grandes superficies pueden causar un perjuicio al pequeño comercio, sino que en Úbeda estamos viendo concretamente cómo hay negocios, los llamados negocios de chinos, las tiendas de chinos, que tienen una superficie también bastante amplia y que esa gente sí que es verdad que no tiene ningún problema en abrir sábados, domingos, por la mañana y por la noche, a la hora que sea. Entonces, en ese sentido, creo que la moción es bastante acertada y desde este ayuntamiento pues tenemos que hacer declaraciones institucionales en favor del comercio de Úbeda, que es un factor tan importante para nuestra ciudad. Gracias, señor Mendieta. Tiene la palabra la señora Humane. Sí, buenas noches. El Grupo Municipal de Iniciativa Popular Ubetense, como viene siendo habitual, en todas las mociones que se escapan de las competencias estrictamente municipales, va a mantener su postura en el sentido de la abstención. Muchas gracias. Gracias, señor Humane. Tiene la palabra el señor Sánchez. Muchas gracias. El Grupo Municipal Socialista sí va a aprobar esta moción porque es una moción que afecta muy profundamente a nuestra actividad como ciudad, a nuestros empresarios comerciales y porque además, precisamente, yo creo que una de las comunidades autónomas que puede sacar pecho del trabajo que se ha hecho en el ámbito de la concertación de los horarios comerciales, limitando el abuso, podríamos decirlo así, de las grandes superficies y, por lo tanto, compensando y equilibrando a los pequeños y medianos comerciantes de nuestras ciudades y de nuestros pueblos, ha sido la Comunidad Autónoma de Andalucía. Yo creo que es una moción oportuna, teniendo en cuenta que se trata de reforzar el pequeño y mediano comercio y el de controlar, precisamente a partir del control de los horarios comerciales, ese liberalismo desbocado en el que nos quieren colocar algunos. Vamos a votar que sí. Gracias, señor Sánchez. Tiene la palabra la señora Ruiz. Bien, muchas gracias. Bueno, yo me quedo con una de los párrafos, ¿no?, que se establecen en la moción presentada por Izquierda Unida. Dice el artículo 58.1 del Estatuto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que ustedes han reproducido fidedignamente, que la Comunidad Autónoma asume competencias exclusivas, entre otros, sobre la regulación del calendario y horarios comerciales. Pero luego dice una cosa muy importante que yo creo que ustedes se pasan por alto, que dice que respetando en su ejercicio el principio constitucional de unidad de mercado y la ordenación general de la economía. Ustedes, cuando votan o cuando presentan esta moción en contra de la liberalización del comercio, de los horarios comerciales, ustedes lo que están haciendo literalmente es cargarse, si me permiten la expresión, y echar abajo el principio de unidad de mercado, la reactivación de la economía y, por supuesto, lo que es todo lo referente al desarrollo y el progreso económico y social. Eso es lo que ustedes hacen con esta moción. Sí, es lo que hacen. Yo le voy a decir lo que está haciendo el Gobierno de España. Mire usted, el Gobierno de España continúa profundizando en las reformas estructurales y en la liberalización del sector servicios,
eliminando las barreras y posiciones anticompetitivas que, entre otros, habían puesto, por supuesto, el Partido Socialista en estos últimos 8 años y ustedes, como siempre, pues, haciendo aire y apoyando esas barreras y esas posiciones anticompetitivas. En este sentido, el Consejo de Ministros ha aprobado seguir avanzando en las reformas emprendidas en el sector de la distribución comercial, flexibilizando los horarios comerciales, especialmente en las áreas turísticas. Efectivamente, tal y como ustedes hacían referencia en su moción, el secretario de Estado de Comercio, Jaime García Legaz, presidió el pasado 2 de julio la Conferencia Sectorial de Comercio Interior, en la que informó a las comunidades autónomas del proyecto de modificación de la Ley de 1/2004 de 21 de diciembre de horarios comerciales. Tras las numerosas reuniones, y repito, numerosas reuniones, ya que ustedes hablan de que nosotros no hacemos caso a los agentes económicos ni a los agentes sociales, numerosas reuniones que durante 6 meses han mantenido la Dirección General de Comercio con los distintos representantes del sector y las comunidades autónomas, la Secretaría de Estado adopta una serie de medidas, entre las que yo, por agilidad y por operatividad, simplemente voy a nombrar de una manera muy breve. La primera de ellas es establecer un número mínimo de domingos y festivos de apertura autorizadas por las comunidades autónomas. Se propone incrementar el número de domingos y festivos de apertura comercial de los 8 mínimos actuales a 10. Quiero decir que, bueno, de 8 a 10 tampoco es que vaya a ocurrir una hecatombe ni una catástrofe, creo que tampoco es una barbaridad, a partir del 1 de enero del 2013. Se incluye también por primera vez criterios objetivos para fijar el calendario de apertura en todas las comunidades autónomas. Apertura un día cuando haya coincidencia de 2 más festivos consecutivos, inclusión de los domingos de rebaja y festivos de la campaña navideña, y, en definitiva, por otras medidas que puedan, por ejemplo, localizar domingos festivos en aquellos periodos que se consideren de mayor afluencia turística en la comunidad autónoma respectiva. En la actualidad, todas las comunidades autónomas fijaban el número mínimo de 8 aperturas en domingos y festivos, a excepción de Canarias, Valencia con 9, la región de Murcia con 10, Ceuta, la ciudad autónoma de Ceuta con 16 y la Comunidad de Madrid, que ha liberalizado, como todos sabéis, los horarios. Por tanto, lo que el Gobierno de la Nación pretende, a pesar de lo que ustedes digan, es de tratar de unificar criterios, de homogeneizar estos criterios de horario comercial en toda España, en todas las comunidades autónomas, respetando así los principios constitucionales de igualdad de territorio, de igualdad de los ciudadanos de todos los territorios y de solidaridad entre las comunidades autónomas, algo que parece que a ustedes no les importa mucho o no lo tienen muy en cuenta. Pero es que además yo les voy a dar datos de carácter internacional y más concretamente de la Unión Europea. En este momento España se encuentra en la cola de Europa en esta materia. Italia, Portugal e Irlanda, por ejemplo, que podríamos considerar casi hermanos, por muchas razones, aparte de por proximidad geográfica, aparte de la situación económica similar a la que estamos atravesando, u otros países como Luxemburgo y Finlandia tienen liberalizadas sus aperturas en festivo. Bélgica y Holanda disponen de 15 y 12 domingos de apertura respectivamente. Y otros estados como Eslovenia, Estonia, Eslovaquia y Malta carecen de regulación al respecto, es decir, que no tienen limitación alguna. Las modificaciones que se proponen no afectarían a la libertad de horario del pequeño comercio, que ya estaba establecida en la ley que he dicho anteriormente, la Ley 1/2004, para los establecimientos comerciales de superficie de venta concreta inferior a 300 metros cuadrados. En cambio, la propuesta lo que hace es eliminar la facultad conferida a las comunidades autónomas de reducir hasta 150 metros cuadrados la superficie a estos efectos, haciendo uso de una atribución de competencia dada por el Estado y que venía aplicando Cataluña, Valencia, Murcia, Asturias, entre otras comunidades autónomas. Con este cambio, la libertad horaria se aplica a comercios de hasta 300 metros cuadrados en toda España. Otra de las segundas medidas que se adoptan, y creo que es de bastante importancia, consciente el Gobierno de la Nación de la importancia del turismo que nuestro país tiene y sus beneficios económicos, y tengan ustedes en cuenta estos dos datos. España es el segundo país visitado de la Unión Europea, por detrás de Francia, el segundo país más visitado, y el cuarto en el mundo. Imagínense ustedes la importancia que tiene el turismo en nuestro país, en muchos términos, y entre ellos, por supuesto, como no podía ser de otra forma, los económicos. Se establece la zona de gran afluencia turística. Se definen por primera vez criterios básicos y objetivos para la determinación de la zona de gran afluencia turística por parte de las comunidades autónomas, que se fijan en municipios o zonas con las siguientes características: concentración de alojamientos turísticos, de segunda residencia, localización de bienes de interés cultural, declaración de la ciudad como patrimonio de la humanidad, entre otros. En el ámbito de la regulación de las zonas de gran afluencia turística, las comunidades autónomas tendrán que declarar zonas de gran afluencia turística en los municipios de su respectivo ámbito territorial que cuenten con más de 200.000 habitantes y con una elevada ocupación hotelera en el año inmediatamente anterior, o bien que cuenten con un elevado número de pasajeros en cruceros turísticos. Con estos criterios que se barajan y que acabo de mencionar, se determinarían 14 ciudades turísticas en España, de las que solamente voy a mencionar las que corresponden a nuestra comunidad autónoma, que serían Málaga, Sevilla, Córdoba y Granada. Esta modificación es especialmente necesaria en un país como España, que recibe más de 57 millones de turistas cada año y cuyos avances en este terreno han sido muy escasos en los últimos años. Por último, la última de las medidas que se pretenden, o las más destacables,
con esta modificación o este proyecto de ley es establecer un horario semanal global. Se propone modificar al alza de 72 horas semanales a 90 el número de horas de apertura comercial en días laborables, de lunes a sábado, eliminando además la restricción de 12 horas máximas a los festivos autorizados. En la actualidad, la Comunidad Valenciana, Canarias y La Rioja ya disponen de horario semanal de 90 horas. Aragón establecía la facultad de ampliación por la propia comunidad autónoma y en Madrid no hay límites. También en este ámbito, España se encuentra a la cola de Europa. Como ven, España desgraciadamente se encuentra a la cola de muchos aspectos. No será porque a lo mejor han estado 8 años gobernando los gobiernos de izquierda. Seguramente tenga mucho que ver. Las propuestas de la Secretaría de Estado de Comercio están dirigidas a la dinamización de un sector estratégico de vital importancia para la economía española, como ponen de manifiesto todos los indicadores. Y le voy a dar más datos económicos. En 2010, último año disponible, el valor añadido bruto del comercio representó un 12,2% del valor añadido total de toda la economía. Según los últimos datos de la encuesta de población activa, este sector da empleo a más de 2.800.000 personas. Según un estudio de la UNED, y ya termino, encargado por la Secretaría de Estado de Comercio, la liberalización de los horarios comerciales podría generar 162.232 puestos de trabajo e incrementar el Producto Interior Bruto español en un 0,78% en 2013. Tanto que decía el partido andalucista, el señor Mendieta, que el comercio minorista se podía haber afectado, pues yo le voy a decir que de este estudio y de estos 162.000 puestos de trabajo, 60.000 puestos aproximadamente se pueden crear con el comercio minorista. Si se realiza. Eso es lo que dice un estudio realizado por la UNED. Incrementándose la demanda en este sector de un 3,9%, equivalente a un aumento de un 1,3% del consumo final de los hogares. Incluso los consumidores también están muy contentos, aunque usted no lo crea, por esta medida. Y por último, simplemente le voy a mencionar los objetivos. Los objetivos de esta medida serían la apertura de nuevos establecimientos, la dinamización de las ventas y la creación de empleo, así como también la necesidad de dar respuesta a unos importantes cambios en los ámbitos de compra y ocio y la estructura social de un país en donde la población ocupada singularmente de mujeres y el aumento del turismo demandan decisiones del Ejecutivo y recobrar la apertura de festivos que el Gobierno del Partido Popular ya hizo en el año 2004 y que ustedes, el Gobierno socialista, auspiciados también por el Partido de Izquierda Unida, pues han cargado en estos últimos 8 años. Por tanto, repito lo que le decía en el inicio, ustedes van en contra de toda la unidad de mercado, del progreso y el desarrollo social y económico con la presentación de esta moción y votando o estableciéndose o posicionándose en contra de la liberalización de los horarios comerciales. Muchas gracias. Gracias, señora Ruiz. Tiene la palabra el señor Martínez. Muchas gracias, señor alcalde. Bien, señora Ruiz, parece que estaba usted defendiendo la moción más que otra cosa, por el tiempo que ha empleado y por el informe tan exhaustivo. Yo le hago una sugerencia, es que ese mismo informe se dé traslado al CISER y calme un poco la inquietud que ha creado a raíz de que se ha conocido que va a haber una libertad de horario. Tiene una lógica inquietud porque ven peligrar sus negocios, el pequeño comercio tradicional de aquí de Úbeda, que es uno de los puntales de la economía de la ciudad, pues lo ven peligrar. Si usted con ese informe cree que lo va a tranquilizar, pues yo le sugiero que le dé traslado de ese informe tal cual lo ha leído. Bien, tenemos que decir que la Consejería de Turismo y Comercio, la Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía, la CECA, las organizaciones de consumidores y usuarios, FACUA, UCE, UCA y Al-Ándalus, y los sindicatos UGT y comisiones obreras, la semana pasada firmaron una declaración conjunta en Granada contra la liberalización de los horarios comerciales, porque no solamente invade la competencia autonómica, sino que supone un ataque frontal al sistema andaluz vigente. Ya hemos dicho que hay zonas declaradas de gran afluencia turística y que tienen un régimen de libertad total, libertad horaria para el comercio. Lo tienen, por tanto, no es necesario que se haga este decreto ley. Pero es que además el Real Decreto Ley es una fórmula jurídica que se utiliza para tomar medidas de emergencia. Y aquí no hay medidas de emergencia por ningún lado, puesto aquí está funcionando perfectamente y no vemos por ningún lado que sea necesario hacerlo. Creemos sinceramente, pese a lo que usted ha dicho, que aquí con esto se le da la puntilla al comercio tradicional. ¿Por qué? Porque de abril de 70 y tantas horas habría más de 90 semanales, pues no pueden costearlo los pequeños comercios, no pueden contratar a gente 12 horas, 14 horas al día, porque no pueden mantener. Entonces, una libertad de horario, ampliar el horario, pues lo que hace es que se desvíe. Los clientes se desvían, en una época de recesión, se desvían hacia las grandes superficies, que es justamente las que se favorecen.
Por tanto, nosotros hemos presentado esta moción porque rechazamos esto que está funcionando bien, actualmente está funcionando bien, no solamente en Andalucía, sino en muchas zonas de España, sino porque es oportuno, porque creemos que hay que decir al Gobierno las cosas cuando no están bien hechas y creemos que esto no había necesidad de regularlo, por lo menos en Andalucía, pues todavía está bien regulado, bien y funcionando, y además tiene una competencia, como usted bien ha dicho, competencia exclusiva en materia de horarios comerciales. Y, bueno, ahí está la Ley de Comercio Interior de Andalucía, que es la que tiene la competencia a través de la cual se rige la Junta de Andalucía para establecer esto. Por tanto, vuelvo a reiterar que ese informe que usted da, que es tan tranquilizador, pues le dé traslado al CISER. Y, por último, pues agradecerle tanto al Partido Andalucista como al Partido Socialista el apoyo a esta moción. Muchas gracias, señor alcalde. Gracias, señor Martínez. Pasamos a votación. ¿Votos a favor de la moción del Grupo de Izquierda Unida? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Se aprueba con los votos de Izquierda Unida, Grupo Socialista y Partido Andalucista. Abstenciones de Iniciativa Popular Ovetense y votos en contra de Partido Popular. Bien, pasamos al punto del orden del día número 17. Moción del Grupo de Izquierda Unida rechazando los recortes de medidas legislativas contenidos en el Real Decreto 20/2012 de 13 de julio. Muchas gracias. El presidente del Gobierno español anunció en el Congreso de los Diputados el pasado 11 de julio durísimos recortes sociales y drásticas subidas de impuestos que suponen un ataque para el estado de bienestar, el mayor destrozo conocido en toda su historia. El Consejo de Gobierno del viernes 13 de julio, viernes 13, recogió las modificaciones legislativas que soportan dichos recortes de derechos y libertades que quedaron reflejadas en su expresión más drástica en el Boletín Oficial del Estado del sábado 14 de julio. Quienes hace escasas fechas calificaban como extraordinario éxito para España el haber conseguido para la banca un rescate directo y sin condiciones para los ciudadanos, quienes sin rubor se jactaban de la victoria de Rajoy sobre Merkel, que traería cuantiosos beneficios para nuestro país, hoy han destapado el auténtico rostro de su vergonzosa claudicación ante los mercados, traicionando los intereses de los ciudadanos españoles. El señor Rajoy ha venido de Europa usando el látigo contra la inmensa mayoría de los hogares españoles, mientras trata con guante de seda a los defraudadores de cuello blanco y dinero negro. Mientras los hogares de nuestros conciudadanos se empobrecen cada día, mientras el incremento del IVA supone un aumento de los productos básicos que componen la cesta de la compra en un 25%, se permiten amnistías fiscales para quienes son responsables del fraude fiscal masivo en nuestro país. Cada palabra del señor Rajoy, jaleada sin vergüenza alguna por los diputados del PP, ha caído como un hachazo cruel contra los derechos de los trabajadores y sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Un conjunto de medidas presentadas en un Real Decreto sin negociación alguna con las demás fuerzas políticas, donde, entre otras consideraciones, se ataca a los parados reduciendo del 60 al 50% la prestación que reciben a partir del sexto mes. Mientras tanto, se permite que el sueldo medio de los consejeros del IBEX 35 sea de 7,5 millones de euros, un 5 más que en el 2011. Se adelanta el cumplimiento del pensionazo, es decir, la jubilación a los 67 años. Se rebaja un 7% el salario de los trabajadores públicos, quitándole una paga extraordinaria, concretamente la próxima de Navidad. Se suprimen los programas de empleo y se recortan prestaciones de ayuda a los dependientes. Se eliminan las deducciones por compra de la primera vivienda, es decir, la vivienda habitual. Tras la reforma laboral, se le vuelve a hacer otro regalo a la COE, eliminando liberados sindicales y bajando 2 puntos en su aportación a la seguridad social, con lo que ello conlleva de peligro para el sistema público de pensiones y de trasvase de la renta de los trabajadores a los grandes empresarios. Se sube el IVA, lo que además de injusto e ineficaz, perjudica al consumo y al empleo y causa recesión, lógicamente. Supone una drástica reducción o eliminación de las empresas públicas. Se anuncia reducir un 30% el actual número de concejales con la infantil excusa de ahorrar en gasto público, lo que no es otra cosa que reducción de la democracia participativa. Se elimina por la vía del recorte presupuestario la aplicación efectiva de la ley de dependencia, haciéndola inviable a eliminar la cotización por el trabajador o trabajadora que atienda al dependiente y reducir la partida presupuestaria. Se ahonda en la crisis de los ayuntamientos, a declararse el objetivo de ahorrar 3.500 millones de euros en el ámbito de la administración local. Lejos de resolver la necesaria financiación del ayuntamiento, se someterá a esto a una mayor presión económica que hará imposible la prestación de los servicios básicos y provocará numerosos despidos en las plantillas municipales. La eliminación de restricciones horarias para el comercio provocará un daño irreversible a la estructura del pequeño comercio de nuestra localidad, generando mayor desempleo y precariedad laboral.
Junto con esta medida, se anuncia en el marco del Consejo de Ministros del pasado 13 de julio y en el Consejo de Política Fiscal del jueves 12 del mismo mes, la limitación expresa y tasativa del déficit de las administraciones locales, que deberá mantener sus cuentas en equilibrio presupuestario o arrojar superávit, lo que provocará, sin duda, que los ayuntamientos no puedan hacer frente a los compromisos de atención más básicos, aumentando la fractura social y la desigualdad en nuestras localidades. Además, se quitan competencias al Gobierno para trasladarla a un Banco de España en libertad vigilada por un órgano, como el Banco Central Europeo, que carece de cualquier control democrático. Todo ello sin ni siquiera abrir una comisión de investigación sobre nuestra banca, lo que obligará sin duda a judicializar la exigencia de responsabilidades a aquellos que nos han llevado a esta situación. Una comisión de investigación que la mayoría absoluta del Partido Popular se ha negado a crear hasta en 4 ocasiones en el Congreso de los Diputados. Este rescate limita nuestra soberanía y, por tanto, la democracia. Vivimos una democracia secuestrada que deja en paños menores a la soberanía del pueblo español. Por todo ello, desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida proponemos la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, rechazamos la totalidad de las modificaciones legislativas anunciadas por el Gobierno de la Nación y las medidas de recorte propuestas en materia de derechos sociales por suponer un ataque sin precedentes a la mayoría social y al Estado social y democrático de derecho que propugna el ordenamiento constitucional vigente. Segundo, ante la situación de excepción social y económica que atraviesa nuestro país, exigimos la convocatoria de un referéndum para que el conjunto del pueblo español se pronuncie libremente al respecto. Tercero, ante la evidencia de que las sucesivas medidas de ajuste y recortes sociales que se vienen produciendo solamente conllevan más crisis, empobrecimiento y aumento del desempleo y pérdida de los derechos laborales, se hace necesaria la aplicación de otra política económica basada en la recuperación e incentivación de crecimiento y generación de empleo, entre otras, y estas son alternativas a lo que se está haciendo, buscar mayores ingresos mediante una fiscalidad progresiva que grave las grandes fortunas. Modificación del régimen fiscal de sociedades como las SICAV, que como todos ustedes saben, tributan al 1%. Lucha decidida contra el fraude fiscal y la evasión de capitales. Establecimiento del impuesto sobre transacciones financieras. Cuarto, mostrar nuestro rechazo a la reducción anunciada del 30% de los concejales de las corporaciones locales al suponer una merma en la calidad democrática de las instituciones y al eliminar el principio de justa representatividad. Consideramos un atentado contra la democracia la intención del Gobierno de modificar la Ley de Base de Régimen Local al suponer la eliminación del autogobierno de las administraciones locales y generar una injerencia sin precedentes en las competencias de los ayuntamientos al tiempo que exigimos una nueva Ley de Financiación Local. Y, por último, el quinto punto acuerdo que proponemos, hacemos un llamamiento a la movilización de los ciudadanos de nuestra localidad contra el conjunto de medidas aprobadas por el Gobierno del Partido Popular. Movilizaciones a las que este ayuntamiento prestará su colaboración activa para que desde nuestra localidad se dé justa respuesta al brutal ataque económico y social recibido. Muchas gracias. Gracias, señor Martínez. Tiene la palabra el señor Mendieta. Sí, estamos de acuerdo con el contenido de la moción y vamos a votar a favor. Gracias, señor Mendieta. Tiene la palabra la señora Leiva. Pues sí, nosotros en este caso también vamos a apoyar íntegramente la moción que presenta Izquierda Unida por compartir esta formación que tiene carácter local y sometido a consideración de su Junta Directiva. Tenemos que decir que por unanimidad hemos decidido que las medidas son salvajes, como se dice además en el propio texto de la moción. Entendemos que no han sido las más adecuadas. Lamentamos profundamente, además, queremos manifestarlo así, que así haya sido en un periodo de tiempo tan corto. Lo que nos queda por ver, lamentablemente, nos tememos y, desde luego, no han acertado desde nuestro punto de vista hacia quién han dirigido fundamentalmente de forma reiterada, quiero hacerlo constar la palabra de forma reiterada, las medidas de recorte. Han ido, como se suele decir, a lo más fácil, a lo que era más asequible. Y, desde luego, creo que ellos mismos, como formación política, se están haciendo un gran perjuicio político. Y yo no entro a analizar, y PDU no entra a analizar el porqué del devenir de estas circunstancias, aparte de la propia imposición de la normativa y del marco europeo. No entro a dirimir si los tiempos pasados, con gobiernos de otras formaciones políticas, obviamente también han podido dar lugar a que estas medidas se adopten, pero desde luego entendemos que de forma completamente equivocada. Hay sectores con mayor empuje económico y social sostenidos además en el tiempo, que son de unas capas sociales mucho más altas a nivel de rendimiento económico y que, sin lugar a dudas, todavía no han soportado ni un mínimo
recorte en contra de lo que los ciudadanos de a pie estamos siendo sometidos a recorte y a las medidas que se plantean. Eso no quiere decir, señor Martínez, que esta vaya a ser la norma y, desde luego, que algunas de las expresiones, como se pueden imaginar, y le agradezco además su tono de sonrisa, en este caso, como digo, algunas expresiones que se utilizan en el propio contenido de la moción sean compartidas por IPDU, pero desde luego el fondo del asunto y las medidas, como ya digo, de carácter salvaje de cara a los ciudadanos de a pie, desde luego que las compartimos al 100%, por tanto vamos a apoyar la moción. Gracias, señor Oliva. Tiene la palabra el señor Sánchez. Muchas gracias. El Grupo Municipal Socialista, por supuesto, va a votar a favor de esta moción, porque yo creo que lo que está haciendo este Gobierno es efectivamente quitarle la esperanza al pueblo y quitarle la esperanza de una forma brutal, porque se está recortando en donde menos se tendría que recortar. Ese recorte que está anunciado sobre las prestaciones por desempleo es lo más antisocial que se puede hacer. Afectará a estos 5,6 millones de parados que van a seguir engrosando las listas del paro cada día. Y será un recorte ni más ni menos que del 50% a partir del sexto mes. Porque el recorte de las pensiones es el quinto consecutivo que hace en menos de 6 meses el señor Rajoy. Este sí sería un récord antisocial, un recorte que ya se ha visto afectado en los escasos ingresos de los pensionistas con una subida de impuestos que le va a repercutir directísimamente en sus ingresos, en sus gastos, van a gastar mucho más, en la ley de dependencia, que van a tener que pagar mucho más por su atención, en el copago en la medicina y en la sanidad, y porque también está subiendo la luz y el gas con decisiones gubernamentales. Y porque a todos esos recortes que además ya se habían anunciado anteriormente, lo único que hacen es asfixiar precisamente a las economías de la inmensa mayoría de la ciudadanía, a los más humildes, a los medianos, a los que tienen que ingresar con el trabajo de todos los días. Contra esa gente es contra la que Rajoy está cargando todos los ajustes. Y el problema es que probablemente habría algunas familias, algunas personas que entenderían que hubiera que adoptar esas decisiones y que tendríamos que ajustarnos seriamente el cinturón, pero cuando uno se pregunta qué se consigue con eso, la respuesta es tremenda. Por eso digo que se está recortando la esperanza, porque impone el señor Rajoy a la inmensa mayoría de los españoles un futuro de pobreza y sin esperanza para ellos y para sus hijos, y porque impone recortes a cambio de, podríamos decir, ningún resultado, pero incluso se puede afirmar que con peores resultados, porque después de estos recortes lo único que hemos visto ha sido que se dispara y que estamos desbocados con los últimos informes encima de la mesa, con las últimas noticias encima de la mesa, a la intervención completa del país. Claro, este señor Rajoy y el Partido Popular buscan culpables. Ya se les ha acabado el cuento, después de tan solo 6 meses, de que el culpable era el Gobierno anterior. Ya llevan 6 meses y todo está el doble, el triple, el cuádruple o el quíntuple peor. Cualquier indicador está 5 veces peor de lo que estaba con el anterior Gobierno. Y lo que hacen es buscar otros culpables. Ahora parece que son culpables los pensionistas porque, en fin, es que consumen demasiadas medicinas. Parece como si lo dijeran que es una especie de vicio que tienen los mayores, el de consumir medicinas. Y son culpables los becarios porque es que, en fin, en realidad es que son unos vagos, no se esfuerzan demasiado, ¿no? Y ahora están también los parados. Y a los parados les recortan la prestación porque parece que es que lo que hay que hacer es pincharles para que se muevan, para que busquen empleo, porque es que, claro, están muy a gusto parados. Y los empleados públicos, que es que, hombre, son unos privilegiados en realidad, pues joder, que se queden sin la paga de Navidad, si total, yo creo que eso... Y bueno, ¿y por qué no vamos a poder mandar nosotros, que somos los que mandamos en España, a un funcionario a trabajar a otro sitio? Pues que vaya, hombre, ¿para qué sirven los sindicatos? Si están sobrando, si es que están sin trabajar, pues que se quiten de en medio. ¿Y para qué sirve, para qué sobran, para qué están los concejales?
pues sobra un 30%, porque ellos han hecho ese cálculo, es exactamente un 30% el que sobra. Yo creo que es tan ridículo, que es tan patético, que es tan triste tener que analizar estos recortes, que ojalá y hubieran tenido resultados. Ojalá y después de anunciar esos recortes estuviéramos de otra forma, pero precisamente estamos peor. ¿Por qué? Pues porque no son ni eficaces ni justos, porque ustedes saben que subir el IVA les podríamos poner, yo creo que quizás no lo hayan soportado ver, pero es probable que lo hayan recibido en sus correos electrónicos, porque algún votante, incluso convencido del Partido Popular, se ha sentido tremendamente engañado cuando han visto que ahora hay que subir el IVA. O sea, hace un mes, hace 2, hace 5, cuando el señor Zapatero, el presidente Zapatero subió el IVA, también obligado por la Unión Europea, madre mía, el repertorio de frasecitas, de chascarrillos que se le pudieron dar desde todos los dirigentes del Partido Popular. Pues, no sé, aplíquense el cuento y saquen conclusiones. Pero es que además, ahora, lloviendo sobre mojado, con más palos encima de las mismas criaturas, lo que va a pasar es que el consumo va a caer, con lo cual los ingresos de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas van a bajar. Por lo tanto, si estas medidas hubieran servido para algo, a lo mejor podríamos decir que es que merece la pena hacerlas. Pero ahora hay más desempleados, ahora hay más paro, hay más recesión y hay muchísima más desconfianza con este Gobierno, que también en eso ustedes lo imitan, que lo único que hacen es generar un galimatías, hablando uno, hablando el otro, no sabemos quién es peor que hable para que suba más la prima de riesgo, si hablas de la Comunidad de Murcia, dice 3 veces lo mismo y lo contrario en el mismo domingo, parece como que hubiera estado de boda la noche anterior. Sinceramente, lo que venimos a denunciar desde el Partido Socialista es que este señor Rajoy, este presidente del Gobierno, el de la confianza, lo único que está generando es más desempleo, más recesión y más desconfianza en nuestra economía. Estamos prácticamente a punto de ser intervenidos. No sé si ya habrán terminado de cenar, porque con la hora que es, son las 12 menos 20, iba a cenar esta noche el ministro de Guindos con el ministro de Economía alemán, pues veremos a ver las consecuencias que mañana nos desayunamos. Pero la política fiscal con la subida del IRPF lo único que hace es hacer más duro y crítica la situación. ¿Saben ustedes quién dice eso? Pues lo dice el propio informe de la Comisión Europea. La política de la reforma laboral, que en la actualidad es una situación de recesión, solo va a producir más paro, además de haberle arrebatado muchos derechos históricos a los trabajadores y a las trabajadoras. La reforma financiera, pues, ¿qué les puedo decir a ustedes de la enorme crisis que han generado? Ahí también había unos pocos amiguetes, señora Ruiz, en Bankia, ahí también tenemos unos pocos. Señora Ruiz, ruego silencio. Eso es. Muchas gracias, señor alcalde. Ahí también había amiguetes, efectivamente. Y desde luego el comportamiento del Gobierno con la Unión Europea, pues, sinceramente, está haciendo exactamente lo contrario de lo que dijo. ¿Y saben lo peor? Lo peor, que no hay ni una palabra de crecimiento, ni una palabra de crecimiento. ¿Y qué hace un Gobierno que no pone encima de la mesa medidas de crecimiento, medidas de expansión, medidas de dinamización económica? Arruinar al país. ¿Ha terminado, señor Sánchez? Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Jurado. Gracias, señor alcalde. Bien, yo creo que mucho se ha dicho en esta sesión respecto a la política y a las medidas que se están adoptando por parte del Gobierno de la Nación, pero yo creo que, en resumen, y desde la posición que el Partido Popular entiende, son medidas necesarias, desgraciadamente necesarias,
desgraciadas y tristemente necesarias. Ocurre que otros partidos, en este caso el Partido Socialista, como acaba de decir el señor Sánchez en su intervención, bueno, pues se permiten el lujo de, habiendo estado gobernando hasta hace tan solo unos meses, pues se permiten el lujo de calificar esta medida o este gobierno como desastroso, y parece que en los 8 años anteriores, señor Sánchez, ustedes pasaron por ahí. Ustedes hicieron una política claramente de apuesta por el crecimiento económico del país, de ahí de hecho se demuestran los resultados que se han obtenido. Sus políticas eran claramente de crecimiento económico, de creación de empleo, en fin, de todas esas medidas que usted acaba de decirnos de una forma tan contundente y tan convencida, como si en el fondo estuviera usted mostrándonos algo de lo que ha hecho el Partido Socialista en los 8 años que ha estado gobernando. Pero desgraciadamente, señor Sánchez, por mucha verborrea que usted haya echado, 8 años de un gobierno que no hacía absolutamente nada. No hacía ni lo que le decía Europa, ni lo que le decían los asesores económicos. No hacía absolutamente nada. Lo único que hacía es esperarlas venir a ver si ocurría un milagro y todo cambiaba. Aplicaba una política de apoyo a mantener subvenciones, a mantener ayudas, hasta el punto de arruinar las arcas del Estado, y pensaba que, bueno, que iba a venir algún milagro por ahí y iba a arreglar esto. De hecho, el señor Rodríguez Zapatero primero le hizo caso al presidente de Estados Unidos, a Obama, y evidentemente así no fue, y después pues cambió de estrategia según le iba pareciendo. Pero en cualquier caso, señor Sánchez, yo creo que ustedes no están en condiciones de darle lecciones a un partido que está desgraciadamente teniendo que acometer estas reformas. Y hombre, que me diga usted que unas reformas que se acaban de decidir o que se llevan varios meses decidiendo, jamás un gobierno ha sido tan reformista en tan pocos meses de gobierno, que pretenda usted que esas reformas tengan ya una repercusión en los mercados o que ya al día siguiente den la solución de la situación económica que tiene este país, hombre, señor Sánchez, eso suena a chiste. Por consiguiente, hombre, ustedes tuvieron 8 años en los que además en las últimas elecciones autonómicas, nacionales, el candidato, señor Rodríguez Zapatero, prometió rebajar la tasa de paro, y no solamente no la rebajó, sino que prácticamente la duplicó o más. Y eso lo han hecho ustedes, que son tan progresistas y que hacen esas políticas económicas tan bien hechas. Desgraciadamente, como se ha dicho aquí, tienen que adoptarse medidas muy difíciles, y esas medidas tan difíciles son las que desgraciadamente tiene que adoptar un gobierno que piensa en el futuro de un país y desgraciadamente no puede pensar tanto en la situación individual de muchos colectivos o de muchos ciudadanos. Obviamente el Partido Popular va a votar en contra de esta moción. Gracias, señor jurado. Tiene la palabra el señor Martínez para cerrar el debate. Muchas gracias, señor alcalde. Señor jurado, creo que ha improvisado usted, porque le ha pisado un poco inhábil la designación del señor alcalde para que defendiera su postura. De todas maneras, bueno, yo le acepto lo que ha dicho, está en su derecho. Le agradezco al resto de los grupos que voten a favor de esta moción. Y bueno, ustedes han creado, el Partido Popular está creando la opinión de que no hay más remedio, que es que esto es ineludible, que hay que hacer estas medidas. Y no es cierto, o sea, se está creando la opinión de tanto repetirla, no vamos a creer que es cierto, pero no. Ustedes están haciendo, cuando digo ustedes, digo al Partido Popular, que es quien va a dirigir la moción, está haciendo una política de derecha, lógicamente. O sea, que no nos extraña, lo que está haciendo no nos extraña, porque es una política de derecha. Es decir, ustedes están grabando las rentas del trabajo en vez de grabar las rentas de capital, que sería una política de izquierda, y claro, eso es impensable que lo puedan hacer ustedes. Por tanto, están siendo fieles a lo que es sus propios genes, por decirlo así, ¿no? Entonces, creemos que, bueno, aquí en la moción se plantea una serie de cosas que son incuestionables e incontestables, porque es que es la realidad, es que es lo que está en el boletín oficial del Estado, no es ni más ni menos. Por tanto,
bueno, no tengo más que añadir en cuanto a la defensa de la moción y creemos que tampoco hay más cosas que decir para estar en contra. Pero que ya digo que, por ejemplo, hombre, como he mencionado antes, que las SICAV que coticen al 1% y que, por ejemplo, la renta capital coticen al 18, al 20, 24%, pues creemos que es una cuestión que habrá que planteársela. Muchas gracias, señor alcalde. Gracias, señor Martínez. Vamos a pasar a votación. Voto a favor de la moción de Izquierda Unida presentada. Bien, votos en contra. Se aprueba con los votos favorables de todos los grupos políticos, excepto el voto en contra del Grupo Popular.